hayan colaborado y hayan puesto sus puntos de vista y ir marcando muchas veces las pautas por donde tenemos que seguir para conseguir los objetivos, ¿no? Creo que es digno también plantearlo aquí públicamente, esa colaboración y esa implicación que se ha tenido, ¿no? Y también pues, añadir que todo esto se ha hecho en un contexto de unos recortes brutales, de una crispación social también alta por las propias necesidades ciudadanas que estamos viendo, y que los propios ciudadanos acuden al ayuntamiento como su primer auxilio, y lo hemos visto muchas veces desbordado por esa necesidad ciudadana, porque no tenemos respuesta a ellas ni hay posibilidades económicas de poder dar respuesta a toda esa problemática que existe, ¿no? Bueno, afortunadamente nos parece que hemos hecho medianamente bien los deberes en este año, y eso va a traer como consecuencia poder presentar unos presupuestos con un superávit que vamos a plantear en determinadas inversiones, en planes de empleo, y con un ahorro bruto, como habéis visto los parámetros económicos y parámetros presupuestarios, con ahorro bruto interesantes y neto también, de bruto 375.000 a neto 150.000 aproximadamente, con una estabilidad presupuestaria positiva también, y con una deuda viva que no alcanzamos ni por asomo el máximo legal establecido, que está en 110, que estamos en estos momentos en el 43. Y esperemos, por la evolución del presupuesto del 2012, esperemos que la liquidación de este año 2012 sea también positiva. Y esperamos además que sea positiva en cuantía importante. Y por entrar en el texto, nos parece que los presupuestos evidentemente son técnicamente correctos, y dentro de esa inestabilidad que hemos descrito, es un presupuesto saneado, en un contexto, como digo, de autoridad. Ha presidido los presupuestos la prudencia, tanto los gastos como los ingresos. A resaltar dentro de los capítulos de ingresos, bueno, las ordenanzas fiscales, que han sido una plasmación de lo que hemos aprobado en el Pleno de tasas e impuestos. Capítulo 1, 2 y 3 de ingresos establecen las distintas ordenanzas fiscales que se han aprobado, con las subidas que hemos planteado en aquel momento, y con el añadido de algunas tasas nuevas que aprobamos, que no tienen una incidencia económica elevada, pero que, bueno, que han servido para regular determinados servicios y unos pequeños ingresos que sirven siempre. Sí hay que resaltar que dentro de lo que son las ordenanzas fiscales, lo importante no solo son las subidas que se hayan podido plantear, ni siquiera las nuevas tasas de ordenanzas que se hayan podido plantear, sino la recaudación, la mayor recaudación, gracias a una política de inspección o de control fiscal mayor, ¿no? Y eso va a dar resultados en el año 2012 y va a darlo en el 2013 también como consecuencia de lo que se ha hecho durante este año 2012 en control fiscal. En el capítulo 4 de ingresos, a resaltar pues, que la bajada en la participación de los tributos del Estado. Se entiende que al no recibir el Estado pues mayores ingresos por la bajada general de la economía, pues reparte también menos a los ayuntamientos, que ya de por sí estábamos bastante bajos, y también otras subvenciones que venimos percibiendo de otras administraciones, de distintas consejerías, pues en unos casos han desaparecido radicalmente y en otros casos pues se han acortado. En el capítulo 5 de ingresos, ahí hay poco margen, en el sentido de que, bueno, se han planteado los ingresos que se recauda por el contrato de alquiler del consultorio y los distintos ingresos que tenemos por explotaciones de los bares, de la unidad básica deportiva, del polideportivo, del centro comercial, perdón, del centro cultural y de algunos bares de festejos por ferias y demás, ¿no? Bueno, el 7 es lo que se contempla ya por las distintas subvenciones del PFOE, por las distintas administraciones públicas. Todos los años se ha contemplado en el capítulo 7 las distintas subvenciones que vienen de los planes provinciales. Como veis, no se contemplan los planes provinciales porque los que tenemos para el año 13, lo vamos a intentar, 12-13, lo vamos a intentar adjudicar en el 12 y no se contemplan. Si bien hay que decir que de 125.000 euros que aparecían de los planes provinciales todos los años, este año se nos ha ido el recorte que hemos sufrido, se ha ido a 74.000, si no recuerdo mal.
Y en el capítulo de gasto, a resaltar, porque en el capítulo 1, como bien se dice en la memoria, se va a amortizar la plaza de una policía local, que es el que está en este momento ocupando una plaza en segunda actividad, en concreto en el gimnasio. Legalmente tenemos que crear esa plaza de segunda actividad, y la denominación que la vamos a poner, como ya se ha dicho, Consejo de Instalaciones Municipales, de Edificios Municipales, algo que es obligatorio hacerlo, ¿no? Después, dentro de lo que son el capítulo 2, ahí está todo el cajón desastre de los distintos mantenimientos y los gastos corrientes en general del ayuntamiento. Eso ha incrementado en algunos variablemente, porque en algunos casos se ha incrementado un poco más por la propia subida de los servicios, por el IPC, el nivel de vida o los contratos que tenemos con otras entidades anteriores, o bien ha subido por las propias delegaciones en lo que son las actividades. Fundamentalmente un 1% ha subido muy poco las delegaciones dentro de ese marco de austeridad, ¿no? En otros casos lo mejor ha subido menos, porque la propia evolución del gasto en los últimos años hemos visto que no era necesario subirlo más allá de lo que marcaba esa evolución histórica, ¿no? Y hemos incluido ahí, dentro del capítulo de actividades educativas, lo que hemos querido llamar este año un plan de empleo, va incluido ahí, en lo que hemos querido llamar el plan de empleo joven, destinado a crear empleo, en una experiencia positiva que tuvimos hace un par de años, en chavales jóvenes que estén ya formados con su carrera universitaria, que puedan dar y prestar trabajo, sus servicios en colegios, institutos, o estamos valorando también a nivel incluso particular, ¿no? Capítulo 3 son los intereses, eso está marcado, hay poco margen. Capítulo 4 son las distintas subvenciones que damos a distintos organismos y asociaciones locales, fundamentalmente. PADI mantiene su nivel, hemos querido seguir apostando por PADI, con esa política social que queremos seguir manteniendo. Lo que tenemos que aportar a otras administraciones, de consorcios y demás, y las distintas subvenciones de las distintas delegaciones. Y en el capítulo 6, Plan de Empleo Rural, FOEA, una actuación en el Parque Oeste, que tenemos algo avanzado, queremos poner en valor el suelo rústico que tenemos allí ahora mismo, que está considerado zona verde para un parque, pero que dadas las circunstancias económicas y de recorte, vemos que es muy difícil que se pueda hacer una actuación en el corto plazo en el Parque Oeste. Sería muy costosa, entonces lo que vamos a hacer, mientras tanto seamos capaces de darle a aquello otro diseño de parque y demás, vamos a intentar explotar aquellos terrenos que son en torno a 8 o 9 fanegas de tierra, 45.000 metros cuadrados, no todo, pero vamos a intentar poner en valor aquello haciendo una siembra, una explotación de cultivos sociales, en este caso espárragos. Está avanzado algo con la propia cooperativa Nuestra Señora del Rosario de la localidad. Queremos hacer una primera intervención allí para traer el agua, dotar una zona por una fase y comprar la propia planta. Eso nos parece que pone en valor algo inédito en este pueblo, gestionado por el ayuntamiento, y estamos valorando que sea evidentemente gestionado también de manera mixta con la cooperativa, y los puestos de trabajo que puedan dar también a futuro, ¿no? Ahora desde luego para lo que es la propia adecuación, y en el futuro para lo que es la recogida y demás, ¿no? También queremos hacer una actuación en arreglo de caminos, unido a la aportación que le hacemos a la guardería rural a la cooperativa, y queremos apostar por los caminos y los agricultores. Queremos hacer una aportación también en la perspectiva de intentar crear algún empleo en un sector que tampoco se ha tocado nunca, pero que puede tener un potencial importante, que es el sector lácteo. En este caso, una aportación junto con la Fontaleva, que es la empresa que está llevando la quesería ahí en el salón, en el matadero municipal, antiguo matadero municipal, un acuerdo con él, con la empresa, con la entidad que lo lleva, para que nosotros, o bien en forma de acciones o bien de participaciones, hagamos una inversión y podamos explotar, bien a través de maquinaria nueva, o bien incluso de la formación de trabajadores para ese tipo de actividad, podamos explotar ese filón, ese yacimiento de empleo que pueda haber ahí,
en lo que es el sector lácteo en nuestra localidad, que hay que decir que dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía es el segundo foco de mayor producción láctea de la región, ¿no?, después de los Pedroches. Y, como digo, no aparecen ya los planes provinciales por el motivo que he dicho antes con respecto a los ingresos, ¿no? Bueno, en el capítulo 7 lo que queremos es, dado que hemos conseguido una importante subvención para lo que es la reforma en la restauración de la iglesia a través del PRODE, la Mancomunidad, en torno a 100.000 euros, el Ayuntamiento ha hecho una apuesta fuerte y clara para que los fondos del PRODE, que nos pueda pertenecer como entidad local, pues vayan destinados a la iglesia. Lo hemos conseguido, ya está prácticamente eso cerrado. Hemos decidido este año buscar esa vía de financiación a la iglesia y vamos a dar otra financiación de 5.000 euros a las Madres Mercedarias, que nos lo habían pedido también ellas hace ya algún tiempo y vamos a colaborar con ellas, las Madres Mercedarias, y también con la Asociación de la Memoria Histórica de Fuentes, que también nos habían pedido una aportación, una ayuda, una colaboración para sacar adelante de una vez el monumento sobre la memoria histórica, en relación fundamentalmente a la matanza que hubo, los asesinatos que hubo en el Aguaucho. El capítulo 8 tiene poco que decir, son los anticipos personal, que es el mismo siempre, y el 9 son el capital que tenemos que pagar de los préstamos, ¿no? En fin, en definitiva, nos parece que el presupuesto es un presupuesto, como decía al principio, técnicamente ajustado y, desde luego, mantenemos los servicios que nos parece que debemos mantener, priorizando algunos fundamentalmente, pero prestando la misma calidad a los servicios y los mismos servicios que venimos planteando antes, dentro de ese contexto que he descrito antes. Bueno, pues después de todas las exposiciones que se han hecho tanto por parte del interventor, el señor interventor, como del delegado de Hacienda, bueno, pues pasamos a lo que es el turno de palabra. En primer lugar, quiero decir que voy a hacer referencia a la cuantía y al presupuesto que se nos entregó en portavoces, y ahora mismo se nos ha creado esta carpeta un minuto antes de empezar el pleno, donde varían, tampoco son cantidades significativas, pero si hay algún error en cuanto a la percepción, está claro que el estudio que he hecho es en relación al pleno que se nos entrega anteriormente. También decir que en esta carpeta que nos ha entregado un minuto antes viene todo lo que corresponde a realizar un estudio exhaustivo, porque hasta este medio de concluir la comunicación, lo que habla de documentación de derechos de PAN y buscado de la. Bien, en primer lugar, recordar que este pleno, este presupuesto, prácticamente no hay nada más que compararlo con el de 2012, calca la cifra. Son cantidades muy similares, uno en relación al otro. En aquel momento, esta corporación, este pleno no lo aprobó, no lo aprobó hasta el momento, y, como digo, señalar que las cifras son muy similares y, por lo tanto, no ha habido modificaciones sustantivas. En primer lugar, y por hacer referencia a la introducción que ha hecho anteriormente el señor alcalde, donde lógicamente se nos habla mucho del contexto y se hace una crítica velada, más que velada, creo que directa, a todo lo que es el sistema y sobre todo a la financiación, recordar que los buenos gobernantes se ven en los malos momentos. No era fácil de aquí para atrás gobernar, era fácil de aquí para atrás gobernar, lo difícil es ahora, cuando hay un contexto y una situación cambiante. Ahora está lo complicado, y si antes éramos partícipes de esos beneficios extraordinarios o de esas grandes aportaciones y de todos esos ingresos extraordinarios que han tenido ustedes en esta legislatura y en la anterior, me refiero, por ejemplo, al 1 millón de euros que se recogió de la planta termosolar, a la cantidad de planes extraordinarios que han venido del gobierno central sobre el anterior, que se establecieron en dos fases. Eso fue lo fácil, y ahora lo difícil, que es pagar las deudas y pagar las cuentas de las consumiciones que hemos hecho del producto que hemos hecho. Quiero comparar, en primer lugar, en 2013, lo que es la cantidad total de gasto de personal, supone un casi 50% del gasto total del ayuntamiento. Es decir, que después de todos los ingresos, aportaciones, subvenciones, todo el volumen total de lo que suponen los gastos cuantificados y las diferentes modalidades que se le puede dar, al final un 50% sirve única y exclusivamente para pagar sueldos,
Con lo cual, y al final quedará claro, el motivo real, como siempre decimos en el Partido Popular, de inversión productiva para la generación de empleo, no va más allá de gastar las subvenciones, de gastar lo que ustedes recaudan vía del incremento progresivo de la presión fiscal, para que luego hay también algunas cuestiones que señalaremos en relación a las ordenanzas, vía, como digo, del aumento de la presión fiscal. Al final, lo único que se consigue es pagar los sueldos, que no es poco, porque hay ayuntamientos que no pueden casi ni pagar, pero que para eso sirve el ayuntamiento, para eso sirven los gastos de la entidad, tanto del 2012 como el 2013, en un 50% para pagar sueldos, como digo anteriormente. Eso en relación al capítulo 1 respecto al año anterior. En el capítulo 2 vemos, como decía anteriormente, que hay unas cifras muy parecidas. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo en el suministro de energía eléctrica, sigue habiendo la misma cantidad, es decir, 200.000 euros, después de todas las inversiones, después de todas las cuando se hizo el concierto, el suministro con el contrato con la empresa Estatalio, para ver cuáles eran la disminución en la energía eléctrica y las cantidades que había que pagar y toda la sustitución de lámparas, y vemos que sigue consignada la misma cantidad, que son unos 33 millones de pesetas. Lógicamente, Fuente tiene muchísima iluminación, tiene muchísimas farolas, tiene muchísimos sitios que atender, pero seguimos viendo que sigue habiendo una cantidad, desde nuestro punto de vista, excesivamente alta, que son esos 200.000 euros para únicamente suministro de la energía eléctrica. Después hay otra variable que también nos llama mucho la atención, que es la de suministro de combustibles y carburantes, donde prácticamente apenas se disminuye en 5.000 euros. Había una menor aportación a lo que era la calefacción del colegio e instituto, pero sigue siendo cantidades excesivamente altas. Luego, en gastos telefónicos no hay diferencia ninguna, son 36.500 euros, es decir, 6 millones para lo que suponen los gastos telefónicos de este ayuntamiento, con la pérdida de calidad que hemos tenido cuando se ha hecho la modificación última a partir de la numeración de teléfono que tenemos en el ayuntamiento. No sé si ha hecho algún tipo de contrato con una empresa para facturar en lugar de fijo a través de móviles. La cuestión es que seguimos teniendo la misma cantidad, al menos en el presupuesto. Luego hay otras cantidades que sí están partida por partida ligeramente aumentadas, que son, por ejemplo, la de bienestar social, que esa sí se aumenta un poco más. Luego hay otras que se aumentan, como son las educativas, culturales, deportivas, y sin embargo la que sufre de la disminución es la actividad en parques medioambientales, parques y jardines, que pasa de 37 a 33. Como digo, esta es la única que sufre disminución. Curiosamente, siempre es el medio ambiente el que termina pagando el plato roto. Luego, el resto de partidas siguen subiendo, aunque digo ligeramente. Fomento de igualdad de género, 21.000 euros. Festejos populares, 86. Actividades turísticas, 10.000. Actividades juveniles, 13.000. Fomento del empleo también sufre una pequeña disminución. Como vemos, siguen siendo partidas que siguen incrementándose en relación a lo que es el presupuesto del año anterior. Luego hay una cantidad que también permanece prácticamente igual, que es la recogida de basura domiciliaria, limpieza, contenedores, remonte, etcétera, que son 200.000 euros, que sigue siendo la misma cantidad que el año anterior y seguimos pensando que sigue siendo elevado. Ahí se incluyen otras cantidades que no son estrictamente lo que es la recogida de basura domiciliaria, pero pensar la traducción que son 200.000 euros, unos 33 millones de pesetas. Muchas veces hemos señalado también la de servicio de recogida de perros, que son 6.700 euros. Los hemos señalado muchas veces porque nos sigue pareciendo insuficiente, en ese caso, el número de recogidas que se hacía. Y luego también hay otra, que es el de servicio de mantenimiento de alumbrado público, que después de las modificaciones que se han hecho y de las numerosas inversiones, antes estaban en 27 y ahora pasa a 30.000 euros, con lo cual también tiene un ligero aumento. Lo mismo pasa en la televisión municipal, que se mantienen las cuantías de 20.000 euros, y el servicio de actividades turísticas, que sube en 1.000 euros, pasando de 20 a 21.000. Con Cruz Roja se mantiene prácticamente el mismo convenio, que son 14.500 euros anuales. El capítulo 3, donde hace referencia a los intereses y préstamos de las entidades financieras, solo voy a señalar la cantidad, que son 108.000, y el montante total, que son 111.000, que son 19 millones de pesetas. Luego, posteriormente, cuando hablemos de la deuda concretamente, de lo que son las dos deudas que tenemos, la del pago de proveedores y la refinanciación, volveré sobre estas cantidades, pero recordad que tenemos que pagar 111.000, que son, como digo, 19 millones de pesetas, para lo que son los intereses de préstamos a entidades financieras y otros gastos menores.
En el capítulo 4 se producen pequeñas variaciones que, como digo anteriormente, también son al alza en relación a lo que es pequeñas modificaciones en relación al presupuesto del año anterior. Las subvenciones de actividades de bienestar social pasa de 19.200 a 19.500. Las educativas estaban en 23, permanecen en 23.200, ligera subida, culturales, deportivas, donde, por ejemplo, las actividades deportivas sufren una pequeña disminución y, una vez más, es las actividades medioambientales las que vuelven a pagar el pato, porque anteriormente eran de 3.000 euros, vuelve a estar otra vez en 3.000 euros y prácticamente, como decimos siempre, es una cantidad ridícula para un partido, por ejemplo, que entre sus siglas lleva la V de verde y que vemos que partida tras partida lo que es el género medioambiental precisamente no lo materializa en cantidades que son más o menos, como digo, ridículas. La subvención a grupos políticos, que es la asignación que recibimos todos los concejales por igual del Gobierno y de la oposición, se mantiene la misma cuantía, porque eso pertenece a otra disposición plenaria anteriormente. Inversiones, igualmente, tenemos solo 114.000 euros, porque todo lo que es el PER yo no lo considero inversión, que son 783.000 euros. Las inversiones están vacías de contenido, no hay inversiones, esas 114.000 euros, luego, igual que hago con la deuda, la voy a especificar en un cuadrante aparte. Prácticamente hay cantidades menores para mobiliario, equipamiento de oficina, es decir, todo lo que se gasta a través del PER, pues si ustedes lo consideran inversión, yo no lo considero, aunque hay que computarlo de esa manera, lo cual, como digo, no me parece correcto. Y eso en relación a lo que son los gastos del año 2013. En relación a los ingresos, que es con los que se supone que se van a sufragar estos gastos que ustedes presuponen anteriormente, el IBI rústica, por ejemplo, estaba presupuestada anteriormente en 285 y pasa a 300.000 euros. Nuevamente hacemos la propuesta que siempre mantenemos, y es que si se recaudan 50 millones de las antiguas pesetas por todo el tema del IBI rústica, pues ustedes anteriormente les ha parecido muy bien de decir que apuestan por los caminos y por los agricultores. Está claro que eso no es así, porque de esa cantidad es mínimamente la que se destina al arreglo de caminos. Nosotros hemos propuesto y seguiremos insistiendo en que de esos 300.000 euros que se siguen presupuestando, porque prácticamente la cuantía no va a variar año tras año, de esos 50 millones de pesetas, que se dedique una gran parte al arreglo de caminos, y eso sí sería apostar decididamente por los agricultores, por la agricultura, por la ganadería y por el futuro de nuestro pueblo. El IBI urbana, aunque se hace la disminución pequeña del porcentaje, prácticamente la misma cantidad, 1.100.000 euros, con la actualización del catastro que se había hecho. Sin embargo, en vehículos sufre un pequeño aumento de 450.000 euros que se recaudan en total, pasaría a 455.000 euros. También es una cantidad significativa, y para lo mismo lo único que tenemos que hacer es pasar la peseta, que son 74 millones de pesetas, y luego nuevamente también señalaremos brevemente en las ordenanzas cuáles son las cuantías que sufren el mayor aumento. Uno de ellos es la de impuesto de vehículos de tracción mecánica. En el capítulo 2 de ingresos, donde se hace una disminución importante del ICO, el impuesto de construcciones y obras, aunque hay que señalar que ustedes en este caso parece ser que ya han aterrizado respecto a presupuestos anteriores, donde había cantidades que lógicamente eso ya se escaparon hace mucho tiempo de los 300.000 euros que había presupuestado y que nosotros les señalamos en presupuestos anteriores. En el año pasado fueron unos 150.000 euros, cantidad que a todas luces también seguía siendo excesiva. Para este año hay 100.000 euros. Lo curioso, una vez más, es que prácticamente solo se han recaudado unos 60.000 euros. Es decir, que hasta los 100.000 euros siguen siendo poco menos que increíbles. Y la realidad es como mínimo la mitad de lo que ustedes han presupuestado para ese 2013. No le digo ya los 150.000 que tenían presupuestado en relación al año anterior. Y eso es uno de los indicadores que nos dice que ustedes no quieren hacer un presupuesto creíble, porque están inflando las cifras, y en estas cuestiones, como por ejemplo el impuesto de construcciones y obras, lógicamente yo no creo que este año vayan a ir a más. Con que nos vayamos a la misma cantidad de 60.000 euros, ya habría que estar contentos por decir que se ha hecho algo en nuestro municipio. El capítulo 3, donde se hace, por ejemplo, unas tasas de recogida de las basuras, anteriormente el gasto eran de 200.000 euros. Si le llamamos tasa, lógicamente la cantidad que se recauda es de 220.000, es decir, incluso mayor. Y hay otras dos cuestiones por las que volvemos a decir que no es un presupuesto realista.
En años anteriores eran 217, ahora ustedes ponen 220, pero lo que no se hace es un padrón actualizado. En un momento se hizo hace un par de años, pero luego no se ha vuelto a hacer. Si ese documento no se actualiza periódicamente, ese padrón no queda actualizado a la fecha en la que se hizo el padrón, pero que no es constante. Como digo, la tasa correcta sería 200.000 euros y el aumento que hacen ustedes lo hacen a 220.000 euros. Pero lo más importante en ese caso, como digo, es señalar el padrón, actualizar el padrón en esta como en otras cuestiones. Lógicamente la gente no va a venir de manera voluntaria a darse de alta en la basura, o son algunos los que vienen, pero precisamente son los menos. Después hay aumentos, que ustedes siempre calificarán de leve, pero que siguen siendo aumentos, nunca hay disminuciones, en las tasas de las escuelas deportivas, en el gimnasio municipal, que pasa de 50 a 51, la tasa de la piscina municipal, el pabellón, campo de fútbol, pista de pádel, porque luego, como digo, señalaremos de forma sucinta lo que son en las ordenanzas, donde todo eso viene aumentado en diferentes cuantías y diferentes porcentajes. Las multas por infracciones y ordenaciones de circulación, bueno, pues yo creo que es anecdótico que se señalen 3.600 porque también sabemos que tenemos menos efectivo de la policía local y, no sé, dejarlo en esa cantidad, pues bueno, lo pueden ustedes dejar en esa cantidad que tampoco creo que se vayan a acercar. Capítulo 4 de ingresos ha señalado en numerosas ocasiones la disminución sería, en cualquier caso, total de lo que sería el capítulo 4, eso sí hay que aceptarlo. Sin embargo, se ha dicho en varias ocasiones que hay una disminución de la participación de los tributos del Estado. Yo creo que es la misma. O sea, hay algún error, alguna inexactitud, porque el año anterior había 1.100.000 euros, en este caso hay 1.101.870. Es decir, la previsión que ustedes hacen, que me imagino que será actualizada sobre la que se ha estado haciendo con anterioridad, sube mínimamente, pero al menos no baja. Donde sí baja son en otras partidas que hacen las consejerías, como por ejemplo la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, donde antes daba una subvención de 4.000 euros para el hogar del pensionista, ahora son 0, y la Consejería de Gobernación, también de la Junta de Andalucía, daba anteriormente una subvención de 5.000 euros para el juzgado de paz y ahora da 0. En esas cuantías sí que disminuye. El resto son prácticamente, como digo, otras ligeras subidas. Por ejemplo, la Diputación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que antes eran 75 y ahora son 77.000 euros. Y el resto, pues, con pocas variaciones. También les pediría, en el capítulo 5, donde ustedes hacen la previsión de rentas fincas urbanas municipales y rentas fincas rústicas municipales, una vez más que se hiciese una actualización de lo que sería el padrón, una actualización sobre todo de la finca rústica, porque es cierto que el ayuntamiento tiene muchas parcelas, mucho terreno que no conoce precisamente en su exactitud y que estos precios que se les está pagando por estas fincas rústicas siguen siendo de contratos en muchos casos casi inexistentes o cuando menos antiguos. Ahí esos 3.005 euros, prácticamente lo mismo que el año anterior, y ahí sí habría mucho por hacer y por identificar. Capítulo 7 de ingresos. Sobre todo, lo más destacable es que la cantidad que se destina al PER es la misma cantidad que en años anteriores. No ha habido disminución, sino más bien aumento en 800 euros, pero vamos, yo creo que son 500.000 euros, que prácticamente es la misma cantidad, 500.000 euros redondos, 850 euros, lo que se pone para este año 2013, sobre cifras concretas y reales, porque ese es dinero que viene directamente de los servicios públicos. Las mismas cantidades prácticamente para la Consejería de Gobernación en cuanto al porcentaje que tiene que aportar para materiales del PER, y con lo cual nos da una cantidad muy similar en años anteriores. Bien, y ese es el resumen de ingresos y de gastos para el año 2012 para el año 2013 comparándolo en relación al año 2012, que es lo más previsible, que es lo más cercano que hemos tenido hasta el momento. Continúa diciendo en algunos de los indicadores, sobre todo los que se ve que ustedes no han hecho un presupuesto riguroso, es señalar una vez más
Por ejemplo, las notas de intervención, donde se señala en numerosas ocasiones, que lo dijimos en el pleno anterior, la nota de reparo en relación a las cuantías, a las cantidades que se le paga a la policía local, donde se señalaban por dos conceptos diferentes. Otro de ellos, que también lo señalamos en el pleno anterior, eran las ayudas de prótesis a funcionarios, que se seguían manteniendo. Otro de ellos es el personal de SODEFAN, que al mismo tiempo era uno de los requisitos que le pusimos desde la oposición para la aprobación del pleno anterior, que ustedes han seguido incumpliendo. Y otro de ellos es el personal de confianza. Esas cuestiones, donde ustedes anteriormente, en el capítulo 1 de personal, dijeron que con pequeñas modificaciones se mantenía la austeridad, está claro que, sobre todo por el personal de SODEFAN, que en numerosas ocasiones señalaremos que es el gran lastre que tiene este ayuntamiento, indica, de alguna manera, la forma que ustedes tienen de hacer un presupuesto o de intentar realizar un presupuesto donde no se cumple ninguna de las premisas anteriores. Por ejemplo, el personal de confianza, que una vez más ustedes se empeñan en no nombrar, sino que sigue ahí navegando en el limbo. Tenemos un auxiliar administrativo con un sueldo bruto de 18.600 euros al año y un responsable de almacén con una dedicación parcial de 4,45 horas de 10.000 euros, 10.900 euros. Ese personal de confianza, ustedes nuevamente siguen incumpliendo el mandato de este pleno, que les insta una y otra vez a que lo regularice y le ponga el nombre y apellido, a las plazas que se están ocupando. Y ustedes se empeñan en seguir haciendo lo imposible para no realizar el mandato de este pleno. Como digo, esas son las anotaciones que le hemos hecho en personal. En cuanto a la deuda y a los intereses de la deuda, aunque ahora mismo tenemos el pago a proveedores en años de carencia, hay que consignar 36.000 euros para pagar al final los 700.000 euros que teníamos que pagar en cuanto al pago de proveedores. Sumando hasta el año 2022, el pago total de intereses, que eran 232.000 euros, se le va a poner en 1 millón de euros. 1 millón de euros del pago a proveedores. Y de la otra cantidad, la que ustedes han consignado, de 111.000 euros de intereses de capital para la refinanciación de la deuda a largo plazo, que era total de 1.400.000 euros, cuando se produzca el pago de intereses se pondrá en casi 2 millones de euros. Esas cantidades que están consignadas anteriormente en el presupuesto, las anualidades, que es lo que le corresponde, lógicamente incrementarán o están incrementando, y como nosotros ya dijimos desde anteriormente, ahora mismo eso ya no es cuestión de ustedes porque ya son gastos que se han producido, pero lógicamente todas esas cantidades incrementan y lo único que hacen es aumentar la presión fiscal, como dijimos anteriormente. Otra de las propuestas que nosotros le hemos hecho en numerosas ocasiones es poner la ayuda a la cooperación, que en el año anterior fueron de 9.000 euros presupuestados, se gastaron unos 3.000 euros en una ayuda para la subvención a Nicaragua y otros 3.000 euros para Guinea. En total, unido a los 800 euros que se pagan por diferentes asociaciones y ONG, son 7.500 euros el pago que se produjo anteriormente. Eran 4.000 euros los que estaban en el 2012. Para el 2013, ustedes han hecho un presupuesto con esa ayuda a la cooperación de 9.000 euros. Nosotros, en numerosas ocasiones, hemos señalado que esas cantidades seguramente estarían mejor invertidas si se dedican a las familias fontaniegas. Esas cantidades y otras que señalaremos en otros momentos. Como dije anteriormente, las inversiones prácticamente se han quedado reducidas a la nada, sobre todo por la forma que han tenido ustedes de hacer el presupuesto y por la constricción a la que nos hemos visto obligados, o que se han visto ustedes obligados en este caso, como es cierto, por el contexto también, pero sobre todo por el despilfarro y por el gasto que han tenido en los años anteriores en lo que son en los recursos públicos. Como dije, ahora lo que toca es pagar la cuenta y visto de eso es el presupuesto que tenemos en la actualidad. Vistas las modificaciones que ustedes han hecho, y sobre todo me voy a referir, por ejemplo, a las ordenanzas
para que vean que no han sido tan suaves las modificaciones ni los incrementos que ustedes tenían previstos, la ordenanza, por ejemplo, para hacer un pequeño ejemplo, el año anteriores tenían una ordenanza mínima en cuanto a vehículos. Hay unas ordenanzas mínimas en cuanto a vehículos que se podrían quedar en 12 euros. 12, 34 para los que son los vehículos más pequeños y 71. Eso lo multiplican ustedes por el coeficiente 1,8, es decir, que ustedes están en el 80% de la presión fiscal máxima que se puede mantener en este tipo de la horquilla que permite la ley entre un coeficiente máximo y el mínimo de entre 1 y 2, y lo multiplican, como digo, por 1,8, con lo cual toda la subida que se produce se quedan en 22, 60 y 129. De 71 euros que podía costar lo que sería la ordenanza esta para un vehículo de gama media, se quedan en 129. De 89 para uno que sería un poco más alto, ustedes la ponen en 161, aplicando, como digo, el coeficiente máximo que les permite la ley, bueno, máximo, casi máximo, del 80% entre el 1 y el 2. Hay otras ordenanzas que tampoco vamos a entrar detenidamente en cada una de ellas, donde sí se producen también aumentos mucho más significativos. Y, como digo anteriormente, desde el Partido Popular nosotros estamos totalmente en contra de la actualización que ustedes produjeron anteriormente en las ordenanzas, de la subida de impuestos que se le supone a los ciudadanos, y lo que es más importante, pensamos que este presupuesto no cumple con las normas de austeridad y creemos que el dinero se debe destinar sobre todo a las familias y lo más importante, a una bajada de impuestos, que sería lo más productivo. Hay conceptos que siguen siendo muy altos, como por ejemplo los de festejo, con un gasto de 86.500 euros, es decir, unos 14 millones de pesetas. Proponemos que se reduzcan a la mitad, que esa cantidad que se ve reducida se dedique también para el sostenimiento de las familias que están en apuros y en dificultades económicas. Luego hay otros, como por ejemplo, que hemos considerado muchas veces como superfluo, como son el de turismo, que son 21.000 euros, y también en una cuantía importante se puede dedicar, en este caso, a este tipo de familias, y hay otras cuantías que también se pueden hacer de la misma manera. Nada más. Pues por nuestra parte intentaremos ser más breves. Ya creo que el presupuesto se le han dado por un lado y por otro ya 3 vueltas, y en principio pues de lo que es los ingresos son los que hay, los que se prevén, después ya en la realidad será otra, y tampoco podemos hacer nada puesto que está marcado por lo que son las ordenanzas, que ya las hemos aprobado en pleno anterior, y subvenciones y aportaciones que dan las distintas administraciones. Por lo tanto, los ingresos, la verdad que no tenemos mucho que decir. En cuanto a los gastos, nosotros hemos hecho varias propuestas al equipo de gobierno y 3 de ellas se repiten con respecto al presupuesto del año pasado. Estas 3 propuestas que volvemos a repetir porque no se han cumplido, no se han acatado, porque no lo han visto conveniente. Una de ellas es referente a las subvenciones que el ayuntamiento le da a los 3 sindicatos de nuestra localidad, a UGT, Comisiones Obreras y ARSA, que parece ser que hay un desacuerdo por parte de uno de los sindicatos en unos acuerdos que se han llegado en cuanto al reparto de esta pequeña subvención. Nosotros creemos conveniente que se le dé a los 3 sindicatos la misma cantidad y tratarlos de igual manera, ¿no? Otra que se repite, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el personal de confianza. Hay 2 personas que entraron para prácticamente sustituir, todavía están trabajando y creemos, no decimos que el ayuntamiento no las contrate, pero que las nombre lo que son, personal de confianza, puesto que están reconocidas y el equipo de gobierno reconoce que sí, que han entrado porque consideran que necesitan ese personal. Y otra más que hemos discutido ya bastantes veces con el concejal de urbanismo y tenemos opiniones muy distintas, es el gasto que ahora mismo y hace varios años se está llevando en el personal en urbanismo. Nosotros creemos que hay que reducir esta partida y que hay que reducirla y bastante, puesto que
desgraciadamente, y tampoco se van a prever muchas obras, y sin embargo tenemos bastante gasto en lo que es el personal y abrir la oficina todos los días. Aparte de estas tres, nosotros le hemos hecho al equipo de gobierno otras propuestas o apreciaciones, que una de ellas es la que se refiere a las retribuciones de la corporación. Hay una cantidad de la nómina de una de las concejalas, en este caso, que no se está pagando. Entonces creemos que a lo mejor ha sido un error y vemos conveniente que se ajuste. Otro sería, como también se ha hecho referencia en otras veces, reducir el gasto de festejo. Creo que la gente lo va a entender, porque la cantidad que se destina a este ayuntamiento y ha destinado a festejos, pues la verdad es que siempre nos ha parecido bastante alta. Y en cuanto a lo que es las inversiones, yo tuve una conversación con Francisco, no sé al final, ahora voy a escuchar lo que va a quedar. Nosotros no estamos de acuerdo en gastar lo que es ahora mismo 40 o 50.000 euros en obras o en materiales para la quesería. Queremos que se haga un estudio de viabilidad o que se plantee un proyecto, pero no simplemente ir ahora mismo allí, gastar dinero sin ningún proyecto de futuro. Con el ahorro o con el dinero de las partidas que queremos reducir, que es la del ajuste, que creo que está por error, de la nómina de un concejal, la reducción que creemos que hace falta hacer en urbanismo y algunos euros que se podrían rebajar la delegación de festejo, nosotros proponemos crear una partida para ayudar a la familia, con unos criterios pues más o menos de acuerdo todos los presentes, ¿no? Que creo que ahora mismo en el año 2013, tal como pinta el panorama, es lo que va a demandar el pueblo y es lo que vamos a tener aquí día a día. Por lo tanto, creo que la partida de ayuda destinada a esta familia debería ser lo más grande posible y tener un pequeño recurso. Sabemos que no vamos a solucionarle la vida a nadie, pero por lo menos una ayuda que el equipo de gobierno tenga una pequeña cantidad de la que disponer. Por lo tanto, estoy a la espera de escuchar las propuestas nuestras, cuál de ellas se van a aceptar. Por lo que he podido ver en el presupuesto, no ha habido muchos cambios y depende de lo que el equipo de gobierno pronuncie, pues así será nuestro voto. Nosotros también nos gustaría, antes de empezar a explicar un poco todas las intervenciones que ha habido, por aclarar y por tener una posición también clara a la hora de intervenir, cuáles son las propuestas del Partido Popular. Hemos escuchado un batiburrillo de datos, unos más exactos, otros menos exactos, pero no he escuchado las propuestas concretas que ha planteado, salvo que lo que vaya a plantear lo mismo que planteó el año pasado, adherirse a lo que diga el PSOE. Que es lo que yo he entendido entre líneas, pero me gustaría saber si efectivamente es así. Pregunto. No, si quieres te contesto ahora. Sí, es que quiero un poco ver cuáles son tus propuestas concretas para poder valorarle la intervención. Pues que ha hecho un análisis del presupuesto, más o menos acertado, pero no he escuchado unas propuestas concretas, salvo que diga lo del año pasado, entonces ya las he escuchado perfectamente por Laura. Si quieres te la vuelvo a repetir una vez más. Desde luego una disminución en los impuestos, una disminución en la partida de las ordenanzas, bajar los impuestos, bajar la presión fiscal y luego en relación al presupuesto directamente, pues esa partida, como decíamos anteriormente, que se ha propuesto de ayuda a la familia, son las mismas que yo puedo decir y luego las mismas que dicen ellos. Lógicamente hemos incluido una anteriormente que era la de ayuda a la cooperación, que me imagino que nadie estará de acuerdo, pero que volvemos a insistir que debe de ser una de las que se incluya para ayudar a las familias. Luego también hemos hablado de una reducción de turismo para la inclusión también de esa misma. ¿De turismo cómo? De turismo, de la partida de turismo, de esos 20.000 euros que hay. Sí. Y sobre todo eso, reducción de impuestos, que me parece que ustedes no están en esa línea porque ya aprobaron el mes pasado una subida generalizada a través de las ordenanzas y en eso sí que vamos a estar totalmente en contra. Entonces, propuestas, vamos a hacer algunas,
Pero no se trata solo de hacer propuestas para que ustedes sigan gastando, sino que la propuesta general tiene que ser de gastar menos. ¿Ves? De gastar menos. Y de ser más eficiente. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero bueno, para poder valorar hay que tener algo concreto. Que si no, ¿cómo valoramos? Pues está bien que se haga una crítica más o menos forzada, a mi modo de ver, de los presupuestos, pero hombre, hay que aterrizar, porque aquí estamos hablando de fuentes, un presupuesto de X euros, ¿no? Desde luego, es una broma de mal gusto que el Partido Popular traiga como propuesta bajar los impuestos. Sí. De mal gusto. Sí. ¿Te lo has dicho Rajoy? ¿Antes de No, venir aquí? me lo han dicho todas las personas de Fuente. Todas las personas de Fuente me lo han dicho. ¿Pero se lo has dicho a Rajoy antes de venir aquí? No, que me lo han dicho a mí todas las personas Bien, de Fuente, bueno, que hay que yo bajar creo- impuestos. Sí, toda la gente de Fuente están... Por eso. La oficina del PP está que no desde cabe. No, aquí el único que está a favor de subirlo eres tú. Se aprobó una subida moderada en algunas ordenanzas, otras se ¿Moderada? bajó y se aprobó por unanimidad. ¿Moderada? Por unanimidad. No, lo que pasa es que ese el debate, pleno- de todas maneras, Isidoro, el debate de las ordenanzas fiscales... No, si creo quieres que- entramos en un debate o entro yo No, después. A mí el me da- debate de las me da ordenanzas igual, fiscales da que ya lo igual. hemos tenido, ya lo Sí. hemos tenido. Bueno, empezamos por... Hombre, puede ser verdad que lo que tú has planteado al principio, que es lo del el baile que ha habido de cifras en el presupuesto, porque hasta esta mañana nos han estado llegando resoluciones de subvenciones que variaban las previsiones que teníamos. Pero yo creo que el problema no ha estado tanto en unas cuantías mínimas de variación que había en el presupuesto. Yo creo que tu error ha estado en que tú has estado comparando cifras del presupuesto 2012 con el 2013, teniendo en cuenta que el presupuesto 2012 tú no lo aprobaste y por tanto no está vigente. Entonces, a partir de ahí, todo el batiburrillo de cifras comparativas que has dado cae por su propio peso. Porque es que hay que comparar con el presupuesto prorrogado del 2011, porque el 2012 no se aprobó en Y con las modificaciones que se han hecho después también. no, hay que compararlo. modificaciones no las has contemplado para nada. Claro o sea, que tú has no. cogido el 2012 como si estuviera aprobado, el inconsciente por lo que sea, pues no lo ha trabajado y has hecho comparativas que por tanto caen por su propio peso. De todas maneras voy a intentar responderte algunas de los planteamientos que has hecho, ¿no? Igual digo con lo de Sodefam. Sí, claro que no se puede estar de acuerdo con lo de Sodefam. Es difícil, si es que no se asistió tampoco el Consejo de Administración donde se iban a hablar todas esas cosas. Si no se asiste, pues es difícil que puedas conocer. Y si además de no asistir al Consejo de Administración no se va por Sodefam, es difícil conocer las cifras de Sodefam. Hombre, las cifras ya hemos dicho que son no iguales, pero muy similares a las que teníamos el año pasado con el presupuesto de 2011, porque hemos dicho al principio que estábamos muy condicionados por el plan de ajuste que aprobamos. Y entonces, claro, las cifras son las que son. Y el plan de ajuste, desgraciadamente, los parámetros vienen marcados por directrices del Gobierno de la Nación. A nosotros nos gustaría tener otro tipo de controles. Y no lo que hemos tenido, sino lo que vamos a tener. Y de eso te puede dar el interventor datos del excesivo control que vamos a tener mes a mes prácticamente de los gastos y los ingresos, fundamentalmente gastos que va a hacer este ayuntamiento. Porque está obsesionado este gobierno por atajar de una manera bestial la deuda pública. Y dentro de la deuda pública, la de las entidades locales, que es la menor dentro de lo público. Y entonces vamos a tener unos controles exagerados. Y entonces tenemos que tener la obligación y la responsabilidad de saber que eso está ahí y actuar en consecuencia. Y no, si quieres, podemos hacer un presupuesto, nos ponemos de acuerdo. Ahora mismo, hacemos un presupuesto pidiendo un préstamo para hacer las inversiones que tú quieras. Pero eso no vale. Sería engañando, ¿por qué? Porque no vamos a poder. Y porque, como ha dicho Laura, los ingresos son los que son. Desgraciadamente estamos en un momento donde la caída de ingresos es bestial y los gastos tenemos que también intentar ajustarlos. Entonces, todas las piruetas que queramos hacer por ahí, equivocadas, porque hay menos ingresos y porque hay más control en los gastos. Y efectivamente, los buenos gobernantes se ven en los tiempos malos y los malos gobernantes también se ven en los tiempos malos. Y no hay nada que decir de cómo está la calle en toda España. Y nosotros, los más listos de la clase, España, respecto a Europa. Efectivamente, los buenos gobernantes se ven en los tiempos malos y los malos gobernantes también se ven en los tiempos malos. El ataque bestial a las clases más desfavorecidas, que es que hay que hartarse de reír, que tú vengas aquí a plantear que defiende lo que dice el pueblo. Hay que hartarse de reír. Porque tú has pedido el voto para el PP en este pueblo, para Mariano Rajoy. ¿Qué dice? Tú has pedido el voto para Mariano Rajoy en este pueblo en las elecciones generales. Que te estás perdiendo, Juan, que te estás perdiendo. Que no estamos hablando de las elecciones generales. Déjame acabar. No, es que estás diciendo que yo he pedido el voto. No, te estoy diciendo que tú has pedido el voto para el Partido Popular, que es un buen gobernante en tiempos malos, ¿no?
En tiempo malo, buen gobernante. Entonces, efectivamente, nosotros hemos pillado una etapa, un año dentro de la legislatura que tenemos nosotros medio bueno. El resto, y no lo digo yo, lo dice este equipo de gobierno, lo dice Rajoy, lo dice, desde el año 2009 estábamos en crisis y alguien le criticaba que no reconocía que estaba en crisis. Eso lo criticaba Rajoy a Zapatero. Desde el año 2009 estábamos en crisis. ¿Ha habido planes? Efectivamente que ha habido planes, pero tanto había planes como había recortes. Entonces, si quieres hacemos la cuenta a la vieja. Y nosotros estamos gobernando, hombre, dentro de lo que podemos y de nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Y bueno, que se juzgue por el pueblo, que al final quienes estamos gobernando somos juzgados por el pueblo cada 4 años. Y que cada uno tenga sus resultados de cada 4 años, que es lo que juzga, es lo que valora el pueblo, ¿no? Con respecto a lo que ha dicho del capítulo 1 del gasto de personal. Bueno, es verdad que es un porcentaje excesivo el gasto de personal en este ayuntamiento, el que tenemos. Sin embargo, también es verdad, y hay que reconocerlo, que los sueldos de este ayuntamiento, de los trabajadores de este ayuntamiento, son unos sueldos medios bajos en relación a otros pueblos. ¿Qué son sueldos medios? Medios bajos. No son sueldos que están por encima, pero vamos, bajo ningún concepto del pueblo de la comarca, desde luego. ¿Sabe cuánto gana un administrativo? Sí que se gana un administrativo. Dime uno. Hombre, puede ganar, claro que puede ganar de los 1.800 a 1.900 euros. No, aquí cuánto gana. Aquí cuánto gana un administrativo. 1.800, 1.900 euros, con las pagas incluidas. Y eso es un sueldo bajo. ¿Sabe cuánto gana un barrendero? ¿Lo sabe? No. Pues eso es lo primero que tiene que hacer también, comparar. Bueno, pues no lo sé. 900 euros. ¿Es sueldo alto o bajo? Hasta 426 es altísimo, ¿qué hacéis? Claro. Pues los sueldos en comparación con la comarca son bajos. Y nosotros hemos intentado valorarlo con una valoración de puestos de trabajo. Lo que pasa es que ha venido la crisis y ha sido imposible. Pero el problema no está solo en los sueldos. Yo digo que los sueldos son bajos. El problema está en que hay que optimizar más el personal, efectivamente. Y nosotros estamos intentando evitar despidos, porque hay menos ingresos, hay menos subvenciones, hay menos dinero por los impuestos. Es decir, se está adelgazando la partida de ingresos y, por tanto, de alguna manera hay que adelgazar la partida de gastos, incluido el personal. Y nosotros hemos actuado en personal. Hemos actuado en personal, en muchos frentes. Y hemos aminorado el coste en personal, con todo lo dificultoso que es. Y estamos en negociación con el personal para optimizar los recursos. Y le hemos hecho una propuesta incluso de bajada también, de búsqueda, de al final tener unas retribuciones adecuadas a lo que hay dentro del marco de recorte que tenemos y de la obligación de cumplir el decreto 20 de 2012, que es el de la famosa paga extra, que hay que quitarse a los funcionarios. Seguramente porque tienen un salario muy alto, hay que quitar la paga extra. Lo de los asuntos propios, la IT, en fin, todo lo que plantea el gobierno del PP para atajar lo que ellos entienden, o tú entiendes de sueldo defensivo en este caso. Entonces, nosotros hemos actuado y vamos a seguir actuando. Y de hecho, el capítulo 1, aunque aparezca ahí las mismas cuantías, va a tener en la ejecución del presupuesto 2012, por ejemplo, pues ya hay una disminución. Eso no quita que efectivamente sea un porcentaje alto. Pero si es un porcentaje alto y si los sueldos están muy altos, según el Partido Popular, alternativas, ¿cuáles son? ¿Presentar un ERE? ¿Bajar los sueldos? ¿Cuál es la alternativa? Porque los servicios hay que seguir prestándolos a los ciudadanos. El ayuntamiento hay que abrirlo todos los días. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Nosotros estamos intentando evitar ERE, despidos. Vamos a intentar modificar condiciones de trabajo para optimizar el personal. Vamos a intentar tener ahorro. Y a veces somos capaces entre todos de buscar esa línea de trabajo. Pero vamos a intentar, sobre todo, ajustar para no despedir. Capítulo 2. Bueno, en el capítulo 2, en términos generales, ya lo he dicho antes, hay una subida de determinadas partidas porque vienen condicionadas por un convenio, por un contrato, que sube el IPC o sube lo que marque ese contrato, y no podemos hacer otra cosa. Y otros que no, otros que hemos hecho un ahorro importantísimo en los gastos. Y aunque parezca mentira, en teléfono mismo había un ahorro muy importante, que se va a ver reflejado también en la liquidación del presupuesto del 12. Con toda la dificultad que supone controlar los teléfonos, los móviles son fáciles de controlar y en los móviles había más del 50% de reducción. Los fijos, del que llamamos todos, estos fijos los utilizamos todos aquí,
El grueso importante del fijo está en la centralita, el común, el que utilizamos todos. Y el grueso importante de los móviles está justamente ahí también, en la centralita, en la que utilizamos todos. Y todos tenemos que ser un poquito más precavidos a la hora de llamar por teléfono. Pero con todo y con eso, con esas dificultades que hay, se ha disminuido. Y carburante igual, falta todavía mucho más por hacer. En carburante todavía no acaba de estar cerrado el tema de ajustarlo definitivamente, pero se está haciendo y ya se está viendo algo reflejado. Energía eléctrica igual. Hemos sido prudentes y hemos querido mantener la misma cuantía porque no nos fiamos. Y ya los datos que se están manejando con Talio son datos positivos, optimistas. Hay un ahorro ya. Hay un ahorro ya del entorno de los 50.000 euros, ya, y que vamos a intentar, parte de ello, invertirlo el año que viene en mejora, porque había un cambio en el mantenimiento del alumbrado, se han cambiado los cuadros, se han cambiado las potencias, había una actuación, y se está notando ya. Lo que pasa es que hemos querido ser optimistas, precavidos en el tema de contemplar las cuantías, ¿no? Vamos a ver, el susodicho discursito medioambientalista, ecologista del Parque y Jardines. Es que yo no sé ya cómo atajar el debate de este tema, porque es que parece que al final el discurso medioambientalista está basado en que se siembren más arbolitos o menos arbolitos. Sí. ¿Sí? ¿Sabe cuántos se han sembrado en Fuente? Ni uno, ya lo hablamos el otro día. No, pero porque se te ha ocurrido decir ninguno o porque lo has visto. No, porque no se ha sembrado ni uno, porque se han... Sí, de verdad. Bueno, ya lo hablamos el otro día. ¿Te digo cómo hemos cambiado los parámetros medioambientales en Fuente? Puedes poner lo que tú quieras. No, te voy a dar lo que hemos comprado de árboles, que no están en mi casa, que están puestos. A ver si tú te convences de una vez de los árboles que hemos comprado, de los arbustos que hemos comprado. Y ahora me dice la zona donde se han puesto. ¿Qué? Y ahora me dice la zona donde se han puesto. Está aquí todo puesto. Todas las zonas donde están los Mira, comprados pues dímelo, y los sitios. Dímelo, que yo no lo tengo, ese documento. ¿Se ha puesto algo en el gimnasio o no se ha puesto nada en el gimnasio? En el gimnasio, Sí. claro. Venga, más. Vale, está puesto, ¿no? En el Parque 1 de Mayo, ¿te acuerdas del Parque 1 de Mayo? Lo mismo que había antes. Lo mismo que había antes, no. Se ha replanteado cosas nuevas. En los parques del Sur 3, toda la bajada aquella donde están ¿cómo se llama, Miguel? Encinas. Las encinas. Se han repuesto toda la entrada de arriba abajo, la entrada. Enfrente de la Alameda y lo que es el Pilarillo, toda la zona esa que recorre, ahí no se han plantado árboles, ahí han salido solos. Pero son árboles salvajes. Ahí lo mismo que se han Y puesto. arbustos silvestres. Arbustos sí, árboles no. Bueno, y árboles también, Árboles que se han quitado y se han puesto, y otros que estaban faltados se han puesto, y otros que no había también se han puesto. Lo que hay es el replanteo que hay en las distintas glorietas tampoco, salen porque tienen que salir. En la Fuentecilla tampoco, en el del Carpio tampoco, en las pérgolas de Luis Fraile tampoco, en el recinto ferial tampoco, en la iglesia no se ponen macetones tampoco, en la fachada del cementerio viejo tampoco, nuevo tampoco, en el viejo tampoco. En fin, está aquí, y todos los números y todo el número que hay. Ahora, si tú te empeñas en decir que no, porque si te ocurre decir que no, pues bueno, el que te crea que te cree y el que no, porque haga lo contrario. Pero aquí está objetivamente lo que se ha comprado y donde se ha sembrado. Y tú te lo quieres creer, te lo crees, y si no, no te lo crees. Hombre, pero yo creo que medioambientalmente no es hacer política solo de plantar árboles, ¿no? Porque si no, entonces estamos hablando de conceptos distintos del ecologismo y de lo verde. Pues yo supongo que el que se haya empezado a construir la depuradora algo tiene que ver con el medio ambiente. Digo yo. Y el cano que seguimos pagando. Pero eso no tiene que ver con medio ambiente, eso tiene que ver eso no tiene que ver con medio ambiente, eso tiene que ver cómo es la confederación, que es que las normas son las que son. Eso es que tenía que estar hecha ya la depuradora. Pues hace bueno, 10 años. pues habrá que decirle a quien corresponda que no nos cobre, a ver si somos capaces de convencerlo. Pero que ustedes llevan ya algunos años gobernando. ¿Pero qué cree? ¿Que eso no lo pone la confederación porque nosotros le decimos que lo ponga o qué? Digo, que tenía que estar hecha ya. Que tenía que estar hecha con los recursos nuestros. Los recursos nuestros. No, con la insistencia nuestra. Con la insistencia nuestra. Con la insistencia de llegar a algún sitio, pero no se llega a todos lados. O sea, con la insistencia nuestra hemos podido conseguir que empiece la depuradora, pero con la insistencia nuestra no hemos podido conseguir que se paralice, porque los recortes son más que la insistencia. Mucho más.
Pero vamos, yo creo que es importante que se haya iniciado. Cuando se haya más dinero se va a plantear. La aportación nuestra a la vía verde, haya tenido el fin que haya tenido, nos parece que es una apuesta por las políticas medioambientales. La recuperación de las veredas nos parece que también, importante.